Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión me acompaña, ya es una voz muy conocida porque en el club de lectura ha estado con nosotras 3 veces. Susi Bixby está conmigo. Hola Susi. Hola Betsy, muchas gracias otra vez por permitirme estar aquí con ustedes. Es un honor para nosotras, nos encanta cuando nos acompañas y chicas, nos encontramos en la semana número 6 de nuestro club de lectura. Es increíble cómo ha avanzado el tiempo. No es posible. Sí, se va a terminar, esto se va a terminar. Y estamos concentrándonos en los capítulos 8 y 9. Estos capítulos son capítulos muy importantes en este libro porque son temas que normalmente no se tratan en contextos juveniles y por eso queremos que por favor prestes atención y cuando tú sientas, este tema no me agrada, ignora ese pensamiento y mantente conectada a este podcast porque es muy importante. Vamos a hablar acerca de la importancia de la iglesia local y cuál es el lugar que Dios quiere que nosotras le demos a nuestras relaciones. El título del capítulo 8 es Dios ha provisto una comunidad para mi crecimiento y el título del capítulo 9 es Necesito relaciones que honren a Cristo. Y estos capítulos fueron escritos por personas que tienen estos temas muy cercanos a su corazón. El capítulo 8 fue escrito por Susie Bixby, que nos acompaña hoy, y el capítulo 9 es escrito por Kelly Needham, que por cierto, si lees en inglés, ella acaba de lanzar un libro específicamente en el tema de las relaciones. Pero antes de que entremos en materia, ¿qué te parece, Susi? Si le preguntamos a las jóvenes que nos han estado acompañando durante todo este recorrido, ¿cuáles son las mentiras que la cultura les ha vendido acerca de la iglesia local y las relaciones? ¿Qué mentiras culturales has creído de la iglesia y las relaciones? Yo he creído que no todo el mundo es para la iglesia y que a todo el mundo no le tiene que gustar la religión. Entonces, a las relaciones, que tu pareja no tiene que ser cristiana para poder congregarse en una iglesia. Las mentiras culturales que he creído acerca de la iglesia son 2. La primera es creer que es una institución humana más, como el Estado, como los colegios, etc. Una institución creada por hombres y para hombres. Pero la verdad es que fue Cristo quien creó la iglesia por medio del Espíritu Santo y esta asombrosa historia se encuentra en el libro de los Hechos. La iglesia es una institución creada por Dios para darle gloria a Él. Segundo, llegué a pensar que no necesitaba la iglesia para crecer. Nunca dejé ir a la iglesia, pero por una desilusión que ocurrió en ella, pensé que la iglesia solo me haría daño. Así que seguí asistiendo, pero sin tener una verdadera comunión con mis hermanos. Mi cuerpo iba, pero mi mente no estaba ahí. Hasta que el Señor me mostró que la iglesia encontraría un hospital para pecadores y no un museo de santos, y que yo era una pecadora más. Solo ahí pude dejar mi amargura y hallar la gracia y la maravilla de la comunión. El amor por mi iglesia fue renovado y yo fui sanada en ella. He creído la mentira de que debo esconder mis debilidades en la iglesia y hacer lo necesario para lucir muy espiritual. En las relaciones he creído que mis amigas pueden consolarme mejor que Cristo y por eso cuando estoy triste o tengo un problema voy primero a donde mis amigas en vez de ir a donde Cristo. Me encanta escuchar cómo las chicas son honestas y nos confiesan cuáles son esas mentiras que han creído, porque muchas de nosotras, en mi caso, hasta adulta, yo no me di cuenta que la idea que yo tenía de la iglesia en realidad era una idea formada por el mundo y por lo que la cultura quiere decirte y por nuestra misma trasfondo religioso, si se puede decir. Y así como le dije a Aileen en episodios pasados, Susi, tú no escribiste este capítulo por casualidad. No es un tema que yo dije, bueno, déjame ver qué tema puede ser interesante para Susi. Todo lo contrario. Todo esto partió por una serie de publicaciones que compartiste en Joven Verdadera y de verdad que nos encantó cómo tú podías expresar estas ideas que son tan importantes para las jóvenes y pudimos notar cómo este tema estaba tan cercano a tu corazón. Entonces, Susi, ¿por qué tú crees que es tan importante hablar sobre la iglesia
tanto como para incluirlo en un libro para jóvenes? Sí, como tú dices, Betsy, creo que no es un tema que normalmente encontraríamos en un libro dirigido específicamente a los jóvenes. Y yo estaba tratando de pensar por qué sería que este tema no es tan común entre los jóvenes. Y creo que es porque, en parte, suponemos que, bueno, un niño, un joven va creciendo y va siguiendo a su familia, ¿verdad? Entonces, es como un hecho, o sea, lo damos por hecho que, bueno, va a ir a la iglesia porque sus papás lo llevan. Pero realmente es importante hablar de este tema porque los jóvenes, las jóvenes, se están acercando a ser adultos que están haciendo sus propias decisiones y la iglesia es una parte tan importante de la vida que no deberíamos de dejarlo a un lado como pues dado por hecho o como algo opcional. Y creo que es tan importante porque es la provisión, como dice el título del capítulo, es la provisión de Dios. Y creo que la tendencia entre la juventud y no tan, no, algunos no tan jóvenes, es tener ese sentido de llanero solitario, ¿verdad? De yo manejo mi propia vida, yo decido lo que es mejor para mí, yo camino con Dios por mi cuenta, nadie más se tiene que meter. Y creo que quizás en generaciones pasadas, culturalmente el mundo nos empujaba hacia una vida de más comunidad. Y ahora, en estos últimos años o décadas, se ha hecho más popular el vivir tu vida por tu cuenta. Dicen que hay muchísimos más adultos jóvenes viviendo solos que hace 20 años, manejando sus vidas solos, ¿verdad? Quizás no están casados, pero ya no se quedan con mamá y papá o ya no tienen un lazo tan fuerte con su familia y su comunidad. Entonces, quizás en generaciones pasadas no teníamos que convencer a la juventud que tenían que mantener un sentido de comunidad con su iglesia porque era más culturalmente popular. Y hoy en día creo que es muy importante que nosotras, tú y yo, como jóvenes, no tan jóvenes, a las jóvenes que vienen detrás de nosotras, que les enfaticemos, que les recordemos que la vida cristiana no se puede vivir como llanero solitario. Dios no lo diseñó así. Así es, y es muy importante que tú que estás escuchando este podcast te pongas a pensar y reconozcas, así como Susi lo dice al inicio de su capítulo, creo que es el tercer párrafo en la página 123, ella dice unas palabras ahí que te identifican en este momento. Dice conexión, inclusión, aceptación, aprobación, apoyo, comunidad. Todas buscamos estas cosas porque fuimos creadas para experimentarlas. Y yo creo que así como dice Susi, los jóvenes hoy en día han estado buscando esto. Yo creo que estas necesidades no han dejado de existir en el corazón de las jóvenes, de los jóvenes. Lo que yo creo es que el mundo ha presentado nuevas alternativas para saciar de una forma muy defectuosa estas cosas. Entonces fíjate que donde los jóvenes están buscando conexión hoy en día en las redes sociales, y es que todas queremos ser parte de algo más grande. Por eso vemos jóvenes que están, aún sea en movimientos del medio ambiente o de comer sano o cualquier cosa, pero vemos a las jóvenes ahí unirse, están ahí conectadas en redes sociales como Instagram, TikTok o cualquier cosa. Vemos una conexión muy fuerte. Entonces, estamos simplemente sustituyendo. Y entonces por eso es que el capítulo se llama que esto es la provisión de Dios para nuestro crecimiento, la comunidad de la familia de la fe. Y es tan fácil, creo, en ciertas culturas en particular, creer que la iglesia puede tener un lugar en mi vida. Ese es como el apartado de la religión, el compartimento de la religión en mi vida. Pero luego mi vida tiene todos estos demás compartimientos que yo lleno con otras cosas. Pero eso no es el plan de Dios.
O sea, como tu relación con Cristo debe abarcar toda tu vida, o sea, debe ser el centro, como hablaste con Aileen, por ejemplo. Entonces, la iglesia es parte de eso, o sea, no podemos tener como la vida dividida en este tipo de compartimientos donde creemos que la iglesia es uno, pero es solo domingo o es solo una cierta parte de mi vida y luego lo demás yo lo llevo aparte. Ujú, así es. Y yo creo que este mal entendimiento de lo que la iglesia es, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es mi lugar en la iglesia, qué Dios hace a través de la iglesia, parte de mentiras que las jóvenes han creído acerca de la misma. ¿Qué Ujú. otras mentiras has identificado mientras te relacionas con jóvenes y qué puede traer luz a esas mentiras? Yo creo que algo que he notado mucho en las jóvenes, y sí tengo la oportunidad de hablar con bastantes jóvenes porque mi esposo y yo trabajamos en una universidad cristiana. Y algo que yo he notado es que como la gran mayoría de las iglesias en Latinoamérica son pequeñas, las jóvenes sienten, por ejemplo, si no hay un grupo de chicas de su edad en su iglesia, sienten que ahí no hay nadie que las comprenda, que no hay nadie con quien puedan tener una relación cercana. Entonces no crecen valorando, y esto es culpa no de ellas, sino de quizás las que deberíamos estarles enseñando y buscando, pero no crecen con esa idea de que las hermanas más grandes en edad en mi iglesia pueden ser parte de mi vida. Tito 2 nos enseña que las mujeres de diferentes edades pueden tener relaciones hermosas, relaciones que les ayudan mutuamente. La variedad de experiencias y edades en la iglesia, de hecho, puede ser una bendición y una ayuda, aunque obviamente a todas nos gusta tener amistades de nuestra misma edad. Así es, y tú sabes que ese entendimiento viene de nosotras pensar que la iglesia existe para suplir Mm, mi necesidad. sí. Es como que voy a la iglesia con esta actitud consumista, como el Ujú. que va al cine o como el que Sí, va al teatro sí. y se sienta ahí a ver qué tiene esto que ofrecerme a mí. Y me Ujú. encanta cómo Dios quita de nosotras como ese concepto al comparar la iglesia con su cuerpo y al comparar los miembros de la iglesia con los miembros del cuerpo. Yo nunca he visto que mi dedo se quiere ir o quitarse de la mano porque el pie no le está sirviendo Sí. o porque el otro dedo no está haciendo lo que él quiere. Entonces, qué maravilloso es como tú misma definiste la iglesia con la palabra koinonía, que significa tener todo en común. Ujú. Entonces, para que un cuerpo funcione, tiene que tener un solo objetivo, no puede cada miembro estar por su cuenta. Amén. Y yo creo que entonces es clave que las jóvenes comprendan que ellas pueden ser parte de ese cuerpo y su función va a variar según sus dones que Dios le ha dado, según quizás su situación de vida. Si tiene 15 años es diferente a que si tiene 25 años. Bueno, ella ahí puede encontrar una manera de involucrarse y ser parte de ese cuerpo, siempre buscando glorificar a Dios y crecer por medio de su membresía en ese cuerpo de Cristo. Así es. Así es. ¿Hay alguna otra mentira que tú has identificado? Eh, yo, yo crecí con esta idea de que ir a la iglesia era como ir subiendo de escalas de espiritualidad. Entonces vas Hmm. bien vestida a la iglesia, vas a servir, quieres que te escojan para algún ministerio, entonces pones tu mejor cara cuando vas a la iglesia. Y todo esto sobre la marcha desarrolló en mí una tendencia de no querer revelar mis debilidades. Y creo que una de las chicas lo mencionó al principio. Ujú. Y creo que esto es una mentira muy común que podemos creer acerca de la iglesia. Y para mí ha sido tan hermoso ir descubriendo en estos últimos 15, 20 años que he estado casada con mi esposo Mateo y hemos estado trabajando juntos en una plantación que ahora es una iglesia con varios pastores.
he ido viendo la belleza de poder compartir con hermanos y hermanas en Cristo, más jóvenes y más grandes de edad, mis debilidades y mis luchas, y entender que ellos me conocen y me ayudan. No me juzgan, no me condenan, y yo puedo hacer lo mismo por ellos. Y esto ha sido una de las experiencias más gratas de mi vida, aunque también pues me ha humillado mucho, porque como no crecí con esa idea de la iglesia, fue duro al principio, pero yo estoy tan agradecida que Dios ha ido quitando esa mentira de mí, y es una carga que tengo de que las jóvenes desde más joven que puedan experimentar esa bendición de abrirte y ser transparente, no esconder tus debilidades y tus luchas. ¿Por qué? Porque una de las necesidades que Dios quiere proveernos en la iglesia es ayuda espiritual con nuestro pecado, con nuestras luchas. Pero si nuestros hermanos en Cristo no tienen idea con lo que estamos luchando, ¿cómo nos van a ayudar? Así es. Así es. Y algo que hay que tomar en cuenta en este sentido es que probablemente hay una joven que nos está escuchando que ha sido muy dañada por la iglesia. Sí. Yo tengo una experiencia horrible de una situación en una iglesia en la que fui parte, y eso me hirió, y comencé a ver la iglesia desde el lente de mi experiencia. Pero qué bueno es saber que Dios es un Dios tan fiel que Él no nos dejó aquí para que lo viéramos a Él o su obra a través de nuestras experiencias. Él nos ha dejado su palabra para que a través en su verdad podamos encontrar realmente cuál es el propósito con el cual Él diseñó la iglesia, cómo debe lucir una iglesia saludable, cuáles son las evidencias de que Cristo es exaltado, de que su palabra es exaltada, porque no solamente tenemos jóvenes que rechazan la iglesia por una experiencia dolorosa, pero también tenemos jóvenes que rechazan la iglesia porque se sienten tan cómodas con ministerios como este, por ejemplo, y lo que hay en las redes sociales y todo el menú de ofertas de alimento espiritual que encuentran por ahí, que luego si pueden ver a un pastor de su preferencia por internet y miran a su pastor y dicen, mi pastor no fue al seminario como el otro pastor. Entonces, ¿qué tú le dirías a esa joven que piensa que los medios digitales pueden sustituir la iglesia? Esa es una muy buena pregunta, porque creo que esa es como la moda hoy en día. Y yo diría que ese pastor en internet, esa hermana Betsy que hace el podcast de Joven Verdadera, ella no te conoce como los miembros de tu iglesia te conocen. Ella no puede estar involucrada, él no puede estar involucrado en tu vida como el pastor o los pastores que Dios ha puesto en tu iglesia local. Y es que la vida en la iglesia, la vida cristiana, no se trata solamente de escuchar buena enseñanza. Eso sí es una buena parte, pero no lo es todo. Es ese roce de vida contra vida que Dios quiere que experimentemos, que vemos cuando leemos el libro de Hechos y todas las epístolas. La vida en la iglesia siempre implica relaciones personales. Y yo me imagino que, Betsy, tú has vivido lo mismo. A mí me escriben hermanas jóvenes que yo no conozco pidiéndome ayuda. Y la ayuda que yo puedo ofrecer es muy, muy poca en comparación al discipulado que pueden recibir en sus iglesias. Y claro, esas iglesias son imperfectas y están llenas de personas imperfectas, la mía también. Pero a Dios no le estorba el hecho de que las iglesias están llenas de pecadores. Él lo diseñó así y Él quiere usar iglesias imperfectas con personas imperfectas para cumplir su plan y su voluntad en las vidas de las jóvenes. Y para esta joven que a lo mejor dice, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer en la iglesia? ¿De qué se trata? Te voy a leer algo que Susie escribió en la página 127 del libro.
Ella dice en el primer párrafo, ser parte de una iglesia es tener a Cristo en común con mis hermanos. Cristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida a ti y a mí y a cada persona que ha recibido el don de la fe y del arrepentimiento. Así pues, la iglesia no es un servicio de spa espiritual, es una comunidad cristiana donde se estimula al amor y a las buenas obras en adoración al Dios que nos salvó. La congregación local en la que Dios nos da el privilegio de participar es un milagro de su gracia y un reflejo de su amor por nosotras. No hay nada igual sobre esta tierra. Que el Señor nos ayude a atesorar a Cristo de una forma que podamos ver la iglesia como algo hermoso, porque al final de cuentas es por ella que Cristo murió. Fue por su iglesia. Entonces pregúntate si a lo mejor lo que necesitas es más amor por Cristo, más amor por su palabra, y entonces vas a poder amar a la gente que Cristo redimió. Y bueno, hay una pregunta que yo quiero hacerte, pero te la voy a hacer en nuestra reunión en vivo este jueves en YouTube a la 1 p.m. hora del centro en el canal de Aviva Nuestros Corazones. Y es cómo yo puedo vivir todas estas verdades en medio de esta situación, en esta pandemia. Porque no nos podemos reunir y a veces pensamos que la iglesia se trata de un lugar. Entonces, cuando no tenemos el lugar, sentimos que nada existe. Sí, es muy buena pregunta. Sí, pero antes de pasar al próximo tema, que lo vamos a ver así también rapidito, porque vamos a hablar más en profundidad en esa reunión, yo quiero conectarme con alguien que yo sé que es muy especial para ti y también es muy especial para la familia Gómez. Y es con tu esposo, Susi, con Mateo Bixby. Como mencionaste, él es pastor y yo quiero que él abra su corazón con las jóvenes y nos comparta qué él quiere decirle a las jóvenes de esta generación acerca de la iglesia local. Saludos a todas las escuchas de Joven Verdadera. Es un privilegio para mí poder compartir estos minutitos con ustedes y gracias, Betsy, por la oportunidad de compartir algunas ideas que vienen de la palabra de Dios. Cuando me dijeron del tema, de inmediato vinieron 3 ideas a mi mente. La primera cosa que se me vino a la mente es que la iglesia es importante para ti porque te ayudará a encontrar tu identidad. ¿Por qué lo digo? Porque en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ha estado elaborando este plan que es la iglesia. Es su plan para el mundo ahora mismo. Y si tú quieres saber tu razón de ser, por qué existes, pues tienes que encontrar eso, por lo menos en parte, en la iglesia, porque ese es el plan de Dios. Eso es lo que Él está haciendo ahora mismo en el mundo. Entonces, la iglesia te va a ayudar con encontrar tu identidad. También creo que la iglesia te va a ayudar y es importante para tu vida porque te va a ayudar a crecer en santidad. Ahí en la iglesia tú vas a escuchar la palabra predicada, esa palabra va a obrar en tu vida, va a cambiar cosas en tu corazón, te va a confrontar con tu pecado. Ahí en tu iglesia también te vas a topar con buenas amistades, esas amistades que pueden profundizar en tu vida. A veces van a enfrentar cosas que tú no quieres enfrentar, te van a obligar a tratar con áreas de tu vida que tú no quisieras tratar. Te va a hacer crecer en santidad porque las relaciones personales son bastante difíciles a veces y ahí es donde empezamos a evidenciar el fruto del espíritu de amor y gozo y paz y paciencia con personas difíciles. Y a veces cuando solamente tenemos amistades a nuestra conveniencia, pues si es una amistad difícil nos alejamos. Pero si esa persona es parte de tu iglesia local, te puede ayudar a reflejar el fruto del Espíritu de maneras que quizás no manifestarías de otras maneras. Y la otra manera que se me vino a la mente que hace que la iglesia sea importante y que te puede ayudar en tu propia vida es que la iglesia evita que vivas una vida egoísta y ensimismada. Ahí en la iglesia tenemos la oportunidad de servir a Dios y a otras personas. Tenemos la oportunidad de ministrarles, de ver qué necesidades tienen, de intentar suplir esas necesidades. Y eso es algo que no caracteriza muchas veces a la juventud, a la humanidad en general, pero a la juventud en particular.
como jóvenes muchas veces vivimos mucho en nuestro propio mundo. Yo sé que para los hombres, ¿verdad? Nos gustan nuestros videojuegos, los deportes, nuestros programas de televisión, cosas así. Mientras que para las señoritas, quizás las cosas que son importantes para ustedes son sus amistades, su ropa, su imagen, sus programas también de televisión y cosas así. Pero muchas veces nos envolvemos mucho en eso y no nos dedicamos al servicio. Eso es algo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Y dónde vas a servir? Bueno, debes servir en tu casa, por supuesto, pero también debes de servir en la iglesia y te da una oportunidad de servir y de no ser una persona egoísta como muchas veces los jóvenes tienden a hacerlo. Entonces creo que estas son 3 maneras muy simples. Primero, te ayuda a encontrar tu identidad, algo muy importante en este mundo. Luego te va a ayudar a crecer en santidad y también te va a ayudar a vivir una vida que no es egoísta y ensimismada, sino una vida de servicio como lo que Dios quiere para nosotros. Espero que se involucren mucho en sus iglesias locales. Que Dios les bendiga, jóvenes. Ay, gracias, Mateo, por compartir esto con nosotros y me encanta ver a mi esposo interactuar con los jóvenes y entender cuánto necesitan la ayuda de la iglesia local. Y me encanta verlo a él ministrando a los jóvenes. Y gracias, Mateo, por esas palabras. Y Betsy, quiero que hablemos un poquito de este capítulo de Kelly, el capítulo 9, porque es un capítulo también muy importante que va muy relacionado realmente con el tema de la iglesia. Y en este capítulo, Betsy, ella nos da como una fórmula para evaluar nuestras relaciones. ¿Qué piensas de esta fórmula que Kelly nos presenta en este capítulo? Si hay un tema, Susi, del que nosotras recibimos correo tras correo, miles de correos, es acerca de las relaciones. Esa joven que tiene este muchacho que no sabe qué hacer con esa relación, si es creyente, o esta amistad que no sabe si es correcta delante de Dios porque ha tomado un lugar demasiado importante al punto que se siente como invasivo, o cualquier otra problemática que tiene que ver con las relaciones. Es algo muy serio para las jóvenes, donde las jóvenes necesitan mucha sabiduría, y por eso Kelly nos da aquí en el libro. Por eso te animo, porque esto es como la punta del iceberg, esta conversación. Sí. Tienes que ir al libro y leer estos capítulos. Ella dice que el orden importa para Dios, porque para Dios es muy importante el lugar que le damos a las relaciones, porque Él quiere relacionarse con nosotras. De hecho, la vida cristiana se trata de conocerle a Él, conocer a Jesucristo, amarle a Él. Entonces ella se basa en Mateo 22, en los versículos 37 al 40, cuando dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De forma que aquí ella dice que la misma Biblia nos da cuál es la fórmula correcta para relacionarnos. Primero con Dios, quien tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Como decía una de las chicas que compartió al principio, como ella reconoce que en lugar de correr a Dios en primer lugar, corría a su mejor amiga. Entonces, Kelly dice: las relaciones que honran a Cristo son primordialmente una cuestión de orden. Primero, ama a Dios con todo tu ser. Segundo, ama a tu prójimo como a ti misma. Y en el tercer y último lugar estamos nosotras. Todo el asunto se trata de preservar ese orden, de permanecer firmes en esa verdad. Y no es fácil poner en práctica esto, porque si somos sinceras, nosotras le cedemos el lugar que Dios se merece a muchas de las relaciones que están en nuestro alrededor. Por eso vemos que muchas de las relaciones de amistad son nocivas, porque ponemos a esa amiga en el primer lugar, y su opinión y su influencia y su voz, como Kelly dice en el capítulo más adelante, es la más potente.
nos ponemos a nosotras mismas luego como más importante que los demás, porque somos egoístas por naturaleza y queremos servirnos a nosotras mismas, al punto, Susi, que a veces muchas de nuestras relaciones, así sea con amigas o quizás con el sexo opuesto, se tratan de nosotras y lo que nosotras queremos buscar y recibir. Yo tengo que confesar, en mi adolescencia, mi relación con los varones se trataba únicamente de mí, cómo yo me sentía cuando me relacionaba con ellos. Y de verdad que nosotras necesitamos poner estas cosas en orden como la Biblia nos dice, porque tenemos que reconocer que tenemos un problema de idolatría. Así es. Y eso no se va a ver necesariamente con altares que tenemos en nuestra habitación. No, tiene mucho que ver también con nuestras relaciones. Sí. Y esto no acaba en la juventud. O sea, uno se casa y luego es el esposo el que se convierte en el ídolo, o son los hijos los que se convierten en esos ídolos. O sea, esto es tan importante que las jóvenes, si pueden entender esto ahora como jóvenes, les va a ayudar mucho a establecer patrones sanos, saludables para las relaciones que vienen después en su vida. Uh-huh. Y yo creo que cualquiera que sea la situación, que tú te encuentres como patinando en una relación, que tú no sabes cuál es el lugar que debe tener, la respuesta la encuentro en la página 151 del capítulo 9, que dice: Jesús nos ha dado a todas los mismos mandamientos. Primero, ama a Dios con todo tu ser, y segundo, ama a otros de manera sacrificada. Entonces ella dice, construir relaciones fuertes y saludables que honren a Cristo empieza con un compromiso de dar a Dios siempre el primer lugar. Y esto significa que nuestra prioridad diaria, número 1, es deleitarnos en el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Leyendo nuestra Biblia diariamente, orando, y volvemos atrás, y asistiendo a la iglesia con otros cristianos. Yo creo que es muy importante. De hecho, la Biblia también nos muestra cómo las relaciones entre las mujeres deben ser intergeneracionales. Como decías, eso se ha perdido. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto y mucho más en la reunión el jueves a las 1 p.m. en el canal de YouTube de Aviva Nuestros Corazones. Así que esta semana lee los capítulos 8 y 9. Anima a otras a leerlo contigo porque estoy segura que va a ser de muchísima bendición. Y Susi, no te puedes escapar. Mándenos sus preguntas. Así es. Mándenos por mensaje directo en Instagram, en Facebook, sus preguntas, porque me imagino que hay muchísimas preguntas. Y si quieres enviarnos un testimonio de cómo Dios ha obrado en tu vida, o quizás una pregunta que quieres que sea un poco más privada, puedes enviarlo a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Nos vemos el jueves, chicas. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.